Hola, bienvenido a Global. Mi nombre es Sorelis y creo que has elegido un gran día para estar con nosotros. Si es tu primera vez conectado, solo queremos decirte bienvenido. Nos encantaría saludarte de una forma más personal. Así que allí, a través del chat, puedes escribirnos y estaremos encantados de conversar contigo y saber desde dónde te conectas. Hoy vamos a tener un gran mensaje en el cierre de nuestra serie Fe Tóxica. Y si no has visto las primeras enseñanzas, aún estás a tiempo de hacerlo. Así que puedes ingresar a nuestra web y ver las semanas anteriores, conseguir nuestros recursos y reuniones para niños, así como también dar de tus contribuciones, inscribirte en un grupo de vida y muchas cosas más. Ahora lo sabes, todo esto lo podrás conseguir en nuestra plataforma yosoyglobal.org. Más que cualquier cosa, queremos que sepas que como iglesia estamos para ti porque Dios está para ti. Queremos inspirarte e invitarte a seguir a Jesús. No solo los días domingos en esta reunión online, sino día a día a través de nuestros campus, nuestros grupos de vida y las diferentes formas de conectar contigo durante toda la semana. Para saber más acerca de esto, no olvides seguirnos por nuestras redes sociales, en Instagram y en YouTube por nuestro canal Global Online. Ahora sí, es tiempo de escuchar el mensaje que nos trae hoy el pastor José Rea. Te invito a que busques dónde realizar tus apuntes, te pongas cómodo y prepares tu mente y tu corazón para lo que Dios trae para ti en este día. Hola, qué bueno que estás conectado a esta última parte de nuestra serie Fe Tóxica en nuestro servicio online. Y sé que se conectan de distintas partes del mundo. Saludos a todos los que están en Sudamérica, Centroamérica, México, Norteamérica, Canadá, Europa, en fin, donde quiera que estés. Nos sentimos tan contentos que estés conectados y hemos hablado acerca de este tema fe tóxica. Y les dije que yo crecí abrazando muchos de estos mitos que encarna la fe tóxica, una fe que no nos permite sentir la libertad, que en la verdadera fe podemos sentir una fe que en vez de ayudarnos a avanzar en la vida nos mantiene estancados. Y no solo confieso que los abracé para mí, sino que los enseñé a otros y comencé a caminar de acuerdo a mentiras que creía. Y muchas veces traté a otros conforme a la imagen del Dios que yo había creado. Y hoy vamos a hablar acerca de qué es la culpa, cuándo es la culpa legítima y cuándo no lo es. Cómo tratar con la culpa por los errores del pasado. Cómo reconocer la culpa manipuladora de otros hacia mí. Así que vamos a encontrar respuestas a estas preguntas. Y vamos a comenzar con esta afirmación. La culpa es una de las emociones más torturantes que puede tener el ser humano y una de las mejores maneras de manipular a alguien. Los sentimientos de culpa a menudo proveen el método necesario para controlar la conducta humana. Los sentimientos de culpa son una herramienta poderosa, sí. Siempre se ha sabido que líderes políticos y religiosos sin escrúpulos han usado la culpa para llevar a la gente a hacer voluntariamente cosas que nunca hubiesen hecho si se los hubiera querido obligar por la fuerza. Así en la historia leemos de largas peregrinaciones, guerras santas y masacres de opositores. Todo en el nombre de Dios. Todo por la fe tóxica que se inculcó en los corazones. El dolor de la culpa es tan terrible que podríamos manejar a la gente a nuestro antojo con solo saber acerca de qué hacerles sentir sobre su culpabilidad y convencerlas de que tenemos el poder de absolver esa culpa, que ellos van a ser mejores, sentirse mejor una vez que hagan lo que se les pide para resolver el problema de la culpa. Y debes que entender que la culpa es una emoción única del ser humano. Charles Darwin dijo: no he visto ningún animal ruborizarse. A pesar
de todo esto, de la culpa, ¿no? Y todo lo malo que puede producir la culpa, debes entender que la culpa no es un fracaso, sino es un don especial y propio del ser humano. Prueba de su superioridad sobre el resto de la creación y lo lleva hacia el cumplimiento del alto propósito para el cual el ser humano ha sido hecho. La culpa es la responsabilidad por el daño que hago que otros sufran. Y vamos, tú sabes lo que es un error y tú sabes lo que es un pecado. Tú sabes lo que es algo que realmente no podría llamarse sencillamente algo que se pasó por alto. Y aquí es donde la palabra pecado cobra sentido. Cuando miramos cómo los seres humanos dañan a otros, hieren a otros, el cuidado hacia aquellos que fueron llamados a cuidar y en vez de cuidarlos, entonces dañan su presente, dañan su futuro, dañan su fe. Y el apóstol Pablo lo señala al escribir a los romanos ahí en el año 60, alrededor del año 60 después de Cristo. Y en Romanos 5:12, hablando del pecado, dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Así que el pecado no se refiere tanto al bien o al mal que hacemos como al hecho de haber perdido el camino hacia la meta, el camino a llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. El pecado es nuestra condición. Todos necesitamos ser perdonados, todos necesitamos ser reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. El pecado es una condición de la cual solo el perdón y la relación con Dios nos libera. Mark Twain dijo lo siguiente: nuestro carácter no es tanto lo que hacemos como las miles de ideas que atraviesan por nuestra cabeza. En nuestra condición caída, entonces todas estas cosas vienen a nuestra mente. Así que hay que entenderlo muy claramente. El pecado es una condición. Y cientos de personas suponen que por medio de ritos y sacrificios su alma será salvada, que no recibirán el castigo eterno, olvidando que todo lo que se recibe a diario es por gracia, por el amor de Dios, por el amor que Él tiene para con nosotros y porque Él es bueno y grande su misericordia. No es por obras, ni por ritos, es por amor, y la única manera de salir de la culpa que quiere dominarnos es aceptando ese amor de Dios hacia nuestras vidas. Somos libres de la culpa por el perdón del Señor en nuestras vidas. De este tema, ¿no?, del perdón y de resolver la culpa que hay en nuestras vidas por medio del perdón, hablamos en la primera parte de esta serie, así que yo te invito a que si no la viste puedas verla, donde José Jiménez nos habló acerca de nuestra necesidad de perdón y restauración, si no viviremos con la culpa por siempre. La culpa es dolor y el dolor busca resolverse. Culpa es vengarse de uno mismo. Culpa es rabia contra uno mismo por no haber hecho lo que tenía que hacer. Casi todas las depresiones comenzaron con una culpa. Ese deseo de vengarse, esa pelea, esa rabia, si no se resuelve, termina en depresión. Cuando una persona vive con culpa, excluye su potencial y no se permite ser libre, porque vivir con culpa es vivir en una cadena perpetua en la vida. Existe una culpa falsa que lleva a algunos a culparse por cosas sobre las cuales no tienen ningún control. Los ritos solo te llenan de más culpa y dolor. Los sacrificios no salvan tu alma. Las autoflagelaciones solo lastiman tu cuerpo y no sanan tus emociones. Solo las enferman más, cargándote con un morral innecesario, con un peso innecesario. Así que nos preguntamos, ¿cómo tratar con la culpa cuando has dañado a otro? Hay una culpa falsa y hay una culpa legítima. Y es legítimo sentirnos culpables cuando otros han sido dañados o heridos por nuestra responsabilidad. Una cosa es que una piedrita caiga de una montaña.
Otra cosa es que una avalancha se lleve a toda una población. Y escúchame, una cosa es cuando hago algo sin querer y sencillamente, pues, puedo resarcir o levantar lo que tumbé. Otra cosa es cuando daño, cuando hiero a otros. Es legítimo sentirnos culpables cuando otro ha sido dañado o herido por nuestra responsabilidad. No sentir culpa legítima nos convierte en sociópatas que hacen mal y hacen daño y sencillamente siguen adelante. Así que, ¿cómo tratamos con la culpa cuando hemos dañado entonces a otras personas? He aquí la respuesta. Confiesa, pide perdón y resarce la ofensa. Si no, caminarás y llevarás esa culpa y esa culpa te frenará en la vida. Cuando se comete un crimen, la primera pregunta es por lo general, ¿quién? ¿Quién lo hizo? No cómo o por qué. Eso tiene lugar después. En un mundo civilizado, el daño a las personas o a la propiedad implica falta, responsabilidad, pago y algunas veces castigo. De manera que el responsable del daño no puede quedar libre sin antes pagar su deuda. La culpa moral es semejante a la culpabilidad legal en el sentido de que implica el quebrantamiento de una regla de conducta personal, aunque solo la persona misma o pocas otras sean afectadas. Aun cuando no existen reglas escritas, se espera que nosotros cumplamos con nuestros deberes, que trabajemos y estudiemos con ahínco y que tratemos a otros con consideración. Cuando nos equivocamos, resolvamos rápido. Dejemos de echar culpas a otros y excusarnos. Hay que pedir perdón. Si algo te hace sentir mal, decláralo, porque la culpa trabaja en soledad y en silencio. Les he dicho una y otra vez, estamos tan enfermos como nuestros secretos. Pero hay algo muy importante y se trata de reparar, de resarcir el daño producido. Si mandaste una carta como un misil a alguien, ahora debes mandar otra carta, pero para reparar. Si robaste, entonces devuelve con intereses. Si hablaste mal de otro, ahora vas y hablas bien. Eso es reparar. Hay momentos en los que necesitamos reparar. Un buen ejemplo de esto fue Zaqueo, un hombre de baja estatura, quien se había convertido en recaudador de impuestos para el Imperio Romano en la época de Cristo, y de esa manera traicionó al pueblo judío. Así que los judíos por eso odiaban a los recaudadores de impuestos y Zaqueo era uno. Él se subió a un árbol mientras Jesús pasaba y Jesús lo miró y le dijo, Zaqueo, bájate, contigo voy a cenar esta noche. Así que fue a la casa de Zaqueo y Zaqueo le preparó una cena junto a sus amigos, que no eran la gente que iba a la iglesia o a la sinagoga en aquel tiempo. Y luego de conversar con Jesús, mostró su arrepentimiento. Y miren que eso quedó registrado por Lucas en Lucas 19:8. Y le dijo, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Zaqueo estaba resolviendo su culpa. Aunque era un recaudador de impuestos y aunque él servía al gobierno romano, él podía excusarse muchas veces, pero en el fondo se sentía culpable de robar a la gente, de quitarle a los pobres, así que él va a resarcir. Ahora, vean, ante esta declaración, Jesús no dice, no, Zaqueo, no te preocupes, ya yo te perdoné. Aunque Dios había perdonado sus pecados, Zaqueo quería sentirse mejor y la manera es entonces, confiesa tu falta, pide perdón y resarce cuando puedas resarcir. Vamos, no puedes resolver tus diferencias con Dios si no estás dispuesto a resolver tus diferencias con los que te rodean. Jesús enseñó que nuestra relación con otros define nuestra relación con Dios.
En Mateo 5, 23 y 24 se nos dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, en otras palabras, si le llevas algo a Dios, y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero, antes de ir a Dios, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. En otras palabras, el perdón de Dios no borra nuestra necesidad de asumir responsabilidad por lo que hemos hecho, más bien nos impulsa, así como impulsó a Zaqueo, a dejar primero lo que tenemos para Dios, que yo voy a resolver mis asuntos con aquellos que me rodean. Y sabes que cuando haces eso, entonces puedes liberarte de la culpa que es genuina. La confesión sincera tiene el poder de romper el ciclo del pecado y destruye por completo la culpabilidad. Ahora, estoy hablando entonces de la culpa que es genuina. Pero ahora, ¿qué de la falsa culpa? ¿Qué de la falsa culpa? La culpa nace muchas veces por desgracias que suceden y de las cuales tú no tuviste control. Cada vez que a alguien le pasa algo malo es probable que se sienta culpable. ¿Has oído decir a alguien, o quizá tú alguna vez lo has dicho, me sentí culpable cuando mis papás se separaron? ¿Saben la cantidad de niños que se sienten culpables? Como preguntándose, ¿pero qué hice mal? ¿Acaso me porté mal? ¿Acaso fui yo el responsable? ¿Acaso los abrumé? Y la verdad es que no hiciste nada. Pero cuando ellos se golpeaban, te sentías culpable, o cuando tu padre murió, te sentiste culpable. La otra razón por la cual acumulamos culpa falsa es cuando vemos que el dolor de otros es más grande que el dolor que nosotros sentimos. Tienes un dolor, se lo cuentas a alguien y la otra persona sufre más que tú. Se lo cuentas, por ejemplo, a tu mamá y tu mamá dice, oh, no puede ser. ¿Cómo me cuentas que te vas a separar? Sí, mamá, me voy a separar. Oh, me estoy muriendo. Entonces, además de sufrir por tu propio dolor, tienes que ocuparte de esa madre manipuladora porque ella te está diciendo que está peor que tú. Que a ella lo que le está pasando ahora por tu culpa es peor. Cuando el otro manifiesta más dolor que tú, quiero que sepas que te está manipulando. Lo que te está diciendo es concéntrate en mi dolor que es más grande que el tuyo. Tendría que apoyarte a ti, porque si una persona se está separando, a esa persona hay que ayudarla. ¿Cuántas veces escuchaste la frase, ya me vas a llorar cuando me muera? La culpa puede ser generada por las responsabilidades que otros te están endosando. Y los rescatadores a menudo sienten que dañarán a las personas si les causan dolor. A estas personas se les enseñó a sentirse culpables por tomar decisiones que no eran del agrado de algún familiar. En otras palabras, si hacía algo que estaba bien, pero que molestaba a mi papá, a mi mamá o a algún hermano, entonces me reprimía. Debemos aprender a diferenciar de aquello que somos responsables de lo que no somos, si no seremos presa fácil de la culpa falsa. Así que entendamos, la culpa es un dolor y como un dolor se quiere resolver. Y muchos utilizan ese dolor que te endosan para manipularte. La fe tóxica es una fe que nos encadena, atándonos al pasado, al dolor y al sufrimiento. En otras palabras, te saco en cara tu pasado para de esa manera manipularte. Así que todo grupo de personas u organización que te haga sentir culpable o que te llene de miedo es manipulación. Si una persona siente culpa, no va a poder disfrutar de nada de lo que posee, sino todo lo contrario. Se privará, va a pensar que no es merecedora, se reprochará y su mente estará llena de pensamientos rígidos. Así que dentro de estos pensamientos está la privación. Va a decir, no tengo tiempo para mí, a mí me gusta eso, pero no vale la pena, no lo puedo lograr. Y eso es culpa. Cuando le pones un obstáculo, tienes un deseo y dices, no tengo la capacidad, no tengo dinero, eso es culpa. Porque la culpa siempre va a poner obstáculo entre tú y tu meta. Otro pensamiento
es el autorreproche. ¿Por qué hice lo que hice? ¿Por qué lo llevé al médico o por qué no lo llevé al médico? ¿Por qué dije lo que dije? ¿Por qué me callé? Tendría que haber hablado. Ese autorreproche está dado por la rabia de la equivocación. Otro tipo de pensamientos, entonces, son los pensamientos rígidos. La persona los establece y trata de vivir de acuerdo con esos pensamientos. Cuando no lo logra, entonces siente culpa y trata de generar culpa en otros. Eso ocurre con los perfeccionistas. Y escúchame, una cosa es buscar la excelencia, que es hacer lo mejor con lo que tengo. Otra cosa es ser perfeccionista, que sencillamente me paralizo y no hago nada porque si no es perfecto, entonces no lo lograré o no lo haré. Y eso es producto de la culpa por los pensamientos rígidos. Los pensamientos rígidos traen mucha culpa a la vida. Así que hay 3 síntomas que manifiestan la culpa. Cuando una persona siente culpa, buscan ser lastimados. Eligen relaciones donde los maltratan porque necesitan sufrir, porque ellos se están castigando a sí mismos y siempre están diciendo, es que todo el tiempo ocurre lo mismo. Me relaciono con hombres golpeadores, manipuladores, con los peores. Se sienten una basura y entonces inconscientemente buscan condenación o juicio. La culpa puede hacer que una mujer busque a un adicto como su esposo, creyendo que al recuperar a ese hombre, entonces resarcirá así la culpa. Es como una penitencia que se impone. El segundo síntoma no es que solo buscan ser lastimados, sino que buscan lastimarse ellos a sí mismos. La crítica es una semilla que entra en el corazón y crece para convertirse en una voz interna que condena. Hay personas que se autocastigan, que no necesitan que otro les pegue. Se dicen, ¿cómo pude haber dicho eso? Estuvo mal o tendría que haberme callado. La autocrítica es el resultado de culpas incorporadas que se transformaron en voces internas condenatorias. Una mujer comentaba, me violaron porque estaba vestida provocativa. Falso. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Y aunque su pastor se lo decía, ella seguía insistiendo. La culpa por lo que le pasó la condena. Se critica a sí mismo. El tercer síntoma. Lastiman a los demás. Escucha, buscan ser lastimados, buscan lastimarse y a la vez lastiman a los demás. El culpable siempre busca el dolor, que lo lastimen. Lastimarse a sí mismo, sí, pero también lastima a otros porque detrás de la culpa se encubre la omnipotencia de aquel que revisa el pasado para manejar tu vida. En otras palabras, me comparo con el otro y con lo que hago lastimo a otros a su vez. O por llevar la vida que llevo, de lastimarme a mí mismo, los que están a mi alrededor también salen lastimados. Así que debes comprender este principio. Está en tus manos el despojarte de toda culpa que no te pertenece, de la culpa que otros quisieron endosar y atribuirte para así comenzar a caminar en libertad. Si otro te endosa su culpa, está en ti reconocer que tú no eres responsable, que esa no es tu parte. Y ¿sabes qué? Dios quiere que tú vivas al 100%. La culpa impide a las personas desarrollar su máximo potencial. ¿Acaso no dijo Salomón, lo que venga en tus manos a hacer, hazlo con todas tus fuerzas mientras vivas? Quien vive en culpa
se limita a sí mismo. La gente es responsable de sus propios pensamientos, de sus decisiones y acciones, de sus emociones. Al que te diga, tú me dijiste que haga esto, respóndele, no. Tú eres el responsable de tus decisiones, no me hagas cargo. Tú no eres responsable de las decisiones de nadie. No veas al otro como una víctima cuando dice, me tienes que ayudar porque estoy sufriendo. Hay gente experta en acusar y cada uno es responsable 100% de su vida. Hay cargas que son pesadas y el Señor nos llamó a amarnos unos a los otros como Él nos amó y vamos a ayudar a los otros que en esta ley del amor en sus cargas pesadas. Pero escucha, cuidado cuando tú llevas la responsabilidad diaria de otra persona. No te sientas mal por lo que otros deciden. Gálatas 6:5. Vemos allí cómo el apóstol Pablo aclara el asunto y dice que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Y la palabra responsabilidad es la palabra porción, que quiere decir la carga diaria, el morral que cada uno debe llevar diariamente. La gente es responsable de sus propios pensamientos, de sus decisiones y acciones. Cuando te lo endosan a ti y tú lo aceptas, comienzas a asumir una falsa culpa. Si tú hiciste algo, reconócelo, pide perdón, rezarse, como lo dije anteriormente. Pero escúchame, no te hagas responsable de las responsabilidades diarias que cada quien debe llevar. Gálatas 6:2. Entonces Pablo explica la ley del amor y dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Y aquí la palabra que Pablo usa es la palabra caros o varos, y así cumplirán la ley de Cristo, dice Pablo. Así que, ¿de qué carga habla en este momento Pablo? Habla de una carga tan pesada que si otros no ayudan, aplastaría a esa persona. Así que quiero hacerte un desafío. No permitas que la culpa falsa te impida vivir la vida plena que Jesús compró para ti. La culpa es un freno. Es un freno que ponemos a nuestra vida. Así que hay que resolverla. Así que hay que identificar cuándo la culpa que estoy llevando es la culpa falsa. Lo que tienes en tus manos, mira, debes disfrutarlo. Disfruta sin culpa. Si tienes una casa, disfrútala. Si tienes un auto, disfrútalo. Es para que lo disfrutes. Si tienes una propiedad, disfrútala. Si eres próspero económicamente, disfruta. Es para que lo disfrutes. Si tienes una familia, igual. Aléjate de los que permanentemente te recuerdan tu pasado. Nunca permitas que nadie te recuerde tu pasado. Porque si ya eso lo llevaste a Cristo, porque otro tiene que traerlo a la luz nuevamente. Y por último, date permiso para tener éxito. Éxito es alcanzar una meta, obtener aquello que nos propusimos. De alguna manera todos buscamos más éxito porque aún no hemos logrado la totalidad de nuestros anhelos. Muchas veces el miedo que nos ha invadido no es el miedo al fracaso, sino a lograr lo que queremos porque nos sentimos culpables con nuestra familia, con los fracasados que están a nuestro alrededor, por lograr mejores cosas. Y esa es una culpa falsa. Una persona a la que le cuesta echar raíces, en el fondo puede tener miedo al éxito. Son aquellos que siempre están cambiando de pareja, de casa, de territorio, de iglesia, de amigos. Los que viven mudándose no solo cambian y posponen, sino que entran en un ciclo que se repite constantemente. Se esfuerzan, lo logran y lo pierden nuevamente. Son personas que se autosabotean, que quieren tener un trabajo, se esfuerzan por conseguirlo y luego lo pierden, o quieren tener una familia, la consiguen y luego engañan a sus esposas. El tema es poder entender y que las personas puedan descubrir por qué le tienen miedo al éxito y por qué cada vez que tienen éxito se sabotean a sí mismos. Hay tanto que hablar de este tema. Sin embargo, lleguemos a la conclusión. ¿Qué quiero entonces que lleves en tu corazón? Que una fe sana sabe que el pasado fue cancelado y que puede lanzarse a alcanzar sus sueños. Que una fe sana reorienta todas nuestras fuerzas
que han sido usadas erróneamente, las reorienta. ¿Por qué? Porque ahora sí voy a usar toda esta energía que está usando en tratar de retroceder el tiempo, ahora en hacer lo que debo hacer. Una fe sana pone en funcionamiento todo lo que anhelamos, quita toda culpa y nos da propósito y destino. Así es la fe sana. Así que quiero que tú coloques esto en tu corazón, identifiques la fe falsa y vamos, deslástrate de ella. Si Cristo te hizo libre, no te dejes esclavizar por nada. Y recuerda, sí, existe una culpa legítima. Cuando herimos a otros, cuando dañamos a otros, ¿qué hay que hacer? Vamos, deja de pelear contigo mismo, reconócelo, pide perdón y resarce, restituye aquello que dañaste, aquellos que afectaste en tanto te sea posible. Quiero terminar con estas 3 preguntas para que las compartan allí en familia o con su grupo de vida. Primera pregunta: ¿qué asuntos de tu pasado aún no has resuelto y has callado? ¿Qué asuntos de tu pasado aún no has resuelto, aún no has sacado a la luz? Recuerda, estamos tan enfermos como nuestros secretos. La culpa trabaja en la oscuridad. La culpa trabaja en el secreto y Dios desea que seas libre. Así que no solo confiésalo a Dios, sino habla con aquellos que ofendiste, habla con otros si necesitas, habla con un consejero, habla con un mentor, si necesitas sacar esto de tu corazón. Lo segundo, ¿qué responsabilidades de otros estás llevando por el peso de la culpa falsa? Vamos. ¿Quién te está haciendo sentir culpable? Porque tú tienes más dinero, porque tú estás mejor, porque tú... Y esa persona no está llevando sus responsabilidades diarias y te las ha endosado a ti y tú has asumido responsabilidades que no te corresponden solo porque estás aceptando la culpa falsa. Vamos, indaga en tu corazón. Esto debes resolverlo porque si no, te frenarás en la vida, del disfrute de la vida plena y de alcanzar lo que Dios te llamó a alcanzar en esta tierra. Lo tercero, cómo la culpa falsa te ha convencido de que no eres digno de disfrutar lo que tienes. Cuando estás cenando, cuando estás comiendo, cuando estás feliz, viene un miedo a tu corazón, viene así como un freno que dice, no, esto se va a acabar, no deberías estar así, tú sabes cuánto sufren. ¿Cuántas veces nuestras mamás nos repitieron, mira, cómete esa comida, que hay muchos niños en África que se están muriendo de hambre? Como si el comérmela, ya me la comí mamá, ya sí, ahora todos están comiendo allá. No. A veces la culpa se disfraza de tantas maneras. ¿Con cuánta confianza estás avanzando en la vida, abrazando ese amor de Dios para ti? ¿Cómo puedes reconocer la culpa falsa? Dios desea que nosotros nos deslastremos ya de lo tóxico. Si hay algo tóxico en ti, sácalo ya. Una falsa culpa, deslástrate de ella y vive la vida plena que Jesucristo tiene para ti. Me encantaría hacer una oración y hay tanto que hablar de fe tóxica, pudiésemos tener una serie larguísima, pero vamos. Luego quizá en otras series la vamos a tocar. La próxima semana comenzamos a hablar acerca de la oración, una serie sobre las oraciones que hace la gente adulta, que son tan distintas a las oraciones que hacen los niños. Permíteme orar por ti. Señor, gracias por enseñarnos que podemos en ti encontrar perdón por nuestros pecados, que nuestro pasado ya fue perdonado por ti y que tú nos has dado una nueva vida en Cristo Jesús. Señor, que nadie venga a recordarnos nuestro pasado porque ya eso fue una deuda que fue cancelada. Gracias, Señor. Y si tenemos que resarcir, que lo hagamos, resolvamos los asuntos de la culpa genuina, pero también desechemos toda culpa falsa que quiera venir a nuestras vidas a frenarnos y a impedirnos vivir esa vida plena que tenemos en ti. Gracias por tu verdad que nos hace libre. Gracias, Señor. Amén y amén. Quiero que ahí donde estás me acompañes a declarar con esta canción la vida plena que en Jesús ya tú y yo tenemos.
de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. La esperanza está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme soy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Se oirá en el cielo el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies a oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies a oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva.
luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora dar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, escribe tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y comparte esta reunión con otros.